Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a otro asunto que nos afecta, que se lo lleven pero que lo tengan a buen recaudo, Carmen, que cada vez nos afecta un tema más a los españoles, que son las herencias. Cada vez más son las personas que deciden renunciar a su herencia por no poder hacer frente al impuesto de sucesiones y donaciones. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la herencia de viviendas se ha disparado este año y la vivienda heredada ya supone el 23% de la oferta en el mercado. ¿Ha llegado el momento de recibir tu herencia? Eso es un atraco. Este año se han disparado las herencias de vivienda y mientras para muchos esto supone recibir el bien más preciado de sus seres queridos, cuando me lo dijo ayer ya estaba yo satisfecha. Para otros puede convertirse en un auténtico infierno. Las 4 perras que tenía tuve que pagarlas para hacer heredero de la parte de mi madre. Las viviendas heredadas ya abarcan un 23% de la oferta de mercado, 2 puntos más que en 2022. ¿El motivo? Los herederos se apresuran para deshacerse de estos bienes y evitar los costes fiscales. La puse en venta. Yo no tengo 300.000 euros en la cuenta bancaria esperando la muerte o el fallecimiento de un progenitor mío. O incluso convertirse en caseros. A la hora de alquilarlos pues tienen miedos de impagos, de que les destrocen la vivienda. Una carrera por la supervivencia económica que, a juzgar por los datos, solo acaba de empezar. Bueno, pues este tema de las herencias evidentemente es complicado, tiene muchas aristas y vamos a contrastar con una voz experta en el tema de las herencias, el abogado Manuel Hernández, especialista, como digo, en herencias. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. A ver, claro, últimamente se escucha mucho la frase de, hombre, pues no sé si me viene bien heredar o no. Sí, bueno. Realmente depende un poco también de la comunidad, porque los impuestos en algunas comunidades, en la mayoría, gracias a Dios, están muy bonificados si son descendientes, en otras no tanto. Pero sí es verdad que cuando uno, por ejemplo, hereda inmuebles, algo que no se escapa a nadie es la plusvalía municipal. Y luego los gastos, evidentemente, de notario, de registro y las gestiones que hay que hacer para poder disponer de toda esa herencia. Claro, para poner un ejemplo claro que lo entienda todo el mundo, si yo heredo una casa con un valor, un piso de 200.000 euros en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Albacete, ¿qué me supone? Bueno, en primer lugar, el gravamen fiscal, lo que hay que pagar a Hacienda, viene determinado por el último lugar del fallecimiento del causante, es decir, dónde haya fallecido la persona de la que heredamos. De manera que si, por ejemplo, fallece en Valencia y el inmueble está en Madrid, hay que pagarlo en Valencia. Y precisamente Valencia es una de las comunidades autónomas que no está muy bonificado y 200.000 euros sería en torno a unos 6.500 euros de impuestos. Sin embargo, o sea, que te toca desembolsarlos pero yo solamente eso no por tenía heredar. ni idea. Se tiene que morir en el mismo, o sea, por ejemplo, en Madrid o en... Es el último lugar del fallecimiento del causante. Y este impuesto, que es un impuesto... Hay que tener cuidado donde Cuidado donde se muere uno hoy en día, ¿eh? Claro, porque si esto no se unifica, pues claro, hay gente que tiene ventajas y otras desventajas. Efectivamente, pero aparte de eso, una de las cuestiones importantes a tener en cuenta es que, por ejemplo, aquí en Madrid, el mismo supuesto, 200.000 euros, serían unos 300 euros, no llegaría a 300 euros. Entonces, eso hace que haya bastante... La diferencia es sustancial de un lugar a otro, para todo el mundo, independientemente. Yo soy viuda y cuando hicimos el libro particional, lo llevé a Hacienda, me pusieron un sello exento. Oye, yo nunca he sido más feliz con la hacienda pública, digo esto. Sí, en Castilla-La Mancha... nada. Sí. Sara, independientemente de la renta, es decir, tú pagas independientemente de cuánta renta tengas tú, no está esa variable en el impuesto de sucesiones, por ejemplo. Sí está. Es decir, hay unos tramos en el cual tú tienes que determinar tu patrimonio preexistente. Si tu patrimonio preexistente, para poner una cifra redonda, por ejemplo aquí en Madrid, supera el 500.000 euros, 2 millones de euros, va subiendo el tramo. El impuesto de sucesiones no es un gravamen como puede ser, por ejemplo, de transmisiones patrimoniales, que sabemos que es un porcentaje exacto, sino que va gradual en función de varias variables. ¿Cuáles son las comunidades en las que es más caro heredar? Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Cataluña y a partir de 3 millones de euros, Aragón. Ajá. Y esto sucede también, porque estamos hablando de bienes imposibles, pero esto sucede también cuando tu padre te deja un reloj, tu madre la joya con la que se casó, ¿también tienes que pagar por esto? Sí, claro.
Y los bolsos que estabais hablando hace un momentito, eso evidentemente ya empiezan a estar dentro de las herencias, como ya no como ajuar. Es decir, cuando uno fallece, lo que tiene dentro de los bienes muebles que tiene dentro de la casa se les considera ajuar. Y ese ajuar se valora en el 3% del valor del inmueble, de manera que si el inmueble lo tasamos en 100.000 euros sería el 3%, 3.000 euros. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos ante situaciones como esos bolsos, como el reloj o como cuadros, son bienes que tienen un valor ya especial y hay que determinarlos dentro del ajuar hereditario si a veces se encuentran, que a veces no se encuentran. ¿Y se puede renunciar, un momento, Carmen, ¿se puede renunciar a la herencia? Se puede renunciar a la herencia, por supuesto. Se puede renunciar de dos maneras. ¿Pero quién se la queda? Se la quedan. Por un lado, la herencia cuando se renuncia es irrevocable. Uno no puede renunciar y mañana decir, bueno, oye, me he equivocado, me lo he pensado mejor, que eso ha pasado unas cuantas veces ya. Sí. Y por otro lado, cuando uno renuncia, va a su línea sucesoria siguiente. Es decir, si mi padre renuncia, me llega a mí. Si yo renuncio, le llega a mi hijo. Es decir, va escalonada. Ahora, ¿qué ocurre cuando ya no hay nadie detrás? Lo que ocurre es que acrece al resto de herederos, es decir, al resto de hermanos, por así decirlo. ¿Y cuando el que hereda es un menor? Cuando el que hereda es un menor, para poder renunciar hay que iniciar un procedimiento judicial. ¿Y para pagar también? También, pero para renunciar tienes que pedir autorización al juzgado para renunciar, porque los padres podemos administrar los bienes de los menores, pero no podemos disponer de los bienes de los menores. Cuando heredas siendo menor, pagas igual, te lo digo yo por experiencia. Pero una cosa, Gonzalo, ¿quién toma las decisiones? ¿Tú siendo menor? No. Tú tutor, vale. Otra duda, Manuel. Pero, ¿y el Ministerio Fiscal? El Ministerio Fiscal que también... ¿Se ha incrementado la donación en vida? Se ha incrementado efectivamente, pero para evitar otra cuestión, ya no tanto el tema de impuestos, porque efectivamente, por ejemplo, en Madrid está muy bonificada la donación entre padres e hijos, pero sobre todo se ha aumentado para evitar la litis, es decir, los procedimientos judiciales. Yo dispongo de mis bienes en vida, me dejo el usufructo, es decir, lo que hago es que yo puedo usar y disfrutar, que disfrutar no es hacer fiestas en el inmueble, sino es también poder tener rentas del inmueble, de tener alquileres del inmueble. Y eso es interesante porque al final lo que esa propiedad desnuda, que la llamamos nosotros, se la queda al futuro heredero y no hay discusiones entre herederos, siempre y cuando esas donaciones... ¿Tú lo recomiendas, Manuel? Bueno, a ver, yo lo que recomiendo sobre todo es que la gente haga algo que se hace en otros países que aquí no estamos tan estilados a hacerlo, y es hacer testamentos bien hechos. Que bien hechos no es... Claro, ¿Qué es esto? Bien hechos no es lo tuyo para mi mujer, lo mío para mi mujer y mi mujer fallece para mí. No. Eso es el testamento habitual, eso no soluciona absolutamente nada. Un testamento bien hecho es hacer legados. Ir al notario. Efectivamente, ir al notario, ir a un profesional. Debería ir a un profesional. No es que venga yo aquí a vender la abogacía, pero realmente es recomendable. Es decir, saber cómo lo voy a repartir. Poner un contador partidor, es decir, alguien que va a partir la herencia cuando yo fallezca, que puede ser un familiar perfectamente, no le va a costar más dinero. Todo atado. Todo atado, porque eso lo que hace es que no genera problemas. Oye, Manuel, y cuando la herencia o cuando alguien que hereda tiene la mala suerte de heredar una deuda, ¿el procedimiento para renunciar a ella es el mismo, por ejemplo? Exactamente el mismo. De hecho, es lo más habitual que las personas renuncien a las herencias cuando hay deudas, porque uno hereda en derechos y obligaciones, no solamente en derechos. Pero hay algo que la gente realmente no sabe, y es que hay una fórmula para evitar esto, y es lo que se llama la herencia-beneficio de inventario. La herencia-beneficio de inventario es que yo heredo hasta el límite en el que vaya a tocar mi patrimonio, de manera en que cuando yo esa herencia que he aceptado vaya a saltar a mi patrimonio las deudas, ahí se cierra, no toca mi patrimonio, no me perjudica. Esto se puede hacer. Se puede hacer y es muy recomendable. Esto tranquiliza muchísimo. De todas formas, Manuel Hernández, te vamos a pedir que otro día te vengas, porque tenemos tantas dudas. Es que es muy interesante. Claro, estamos todos como en una clase del colegio, que por cierto hoy es el día de los profesores. Sí, podemos hablar durante horas de esto. Claro, es muy interesante. A ver, tengo que confesaros que tengo una buena y una mala noticia. Hoy es el último programa del verano de La Roca. No me digas. Pero no pasa nada, porque siempre que él aparece es como si brillara el sol, porque claro, es como si estuviéramos en pleno julio. Aquí está mi cacho de tiempo.